¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de análisis de datos. Nosotros somos Luis Eduardo Salas, Cristian Salamanca y Wilman Morales, estudiantes de Maestría de Energías Renovables de la Universidad del Rosario. En el video de hoy vamos a explicar lo que es el algoritmo de K-medoides, un algoritmo de agrupamiento o clustering. En este video vamos a dar una explicación teórica del método K-medoides. Vamos a explicarles como tal la metodología K-medoides. Vamos a especificarles las ventajas y desventajas de utilizar este método para posterior a esto dar unas conclusiones del tema. Así que rueda video. K-medoides es un método de clustering o agrupamiento que busca minimizar la distancia entre puntos que pertenecerán a un grupo. K-medoides, esta metodología calcula el costo mínimo o la mínima distancia entre objetos y puntos centrales o medoides, utilizando la fórmula que vemos en pantalla, donde X es cada uno de los objetos del universo de estudio, C es uno de los medoides seleccionados y D es la dimensión o número de grupos que va desde 1 hasta el número óptimo de clústeres o el número de clústeres seleccionados. Para seleccionar el número apropiado de clústeres existen diferentes metodologías. En este caso en particular vamos a explicar un poco el método del codo, con el cual se selecciona el número de grupos a partir del cual la dispersión de los datos no se reduce de manera significativa si seguimos aumentando el número de clústeres. En la gráfica podemos observar que a partir de 3 la dispersión no es significativa, ¿sí? Y que tendríamos un mayor costo para realizar una nueva agrupación con un mayor número de grupos. La metodología como tal de K-medoides podemos apreciarla en la gráfica de la presentación. Inicia con la selección de los medoides, se asignan los puntos a los medoides más cercanos y se calcula como tal el costo de este agrupamiento, que es el costo, la distancia que hay entre estos puntos objeto de estudios y el centroide o medoide seleccionado. Una vez se calcula como tal el costo, se hace una actualización del medoide seleccionando un no medoide. Cambiamos el medoide por otro de los puntos y volvemos a calcular el costo de este agrupamiento. ¿Hasta qué punto? Hasta que haya convergencia o hasta que encontremos el mínimo costo posible del agrupamiento. Bueno, ahora vamos a ver su implementación en R, teniendo en cuenta esta explicación que realizó nuestro compañero. Para esto utilizamos una base de datos descargada en Internet, en el cual observamos los arrestos en Estados Unidos, donde podemos ver los estados versus los delitos, donde tenemos delitos de asesinato, asaltos, delitos de urbanos y violación, con el fin pues de analizar los agrupamientos por estado, teniendo en cuenta estas variables. Como librerías que utilizaremos en R sería la librería de ggplot para pues graficar estos agrupamientos, factor extra, nbclust y cluster, con el fin de utilizar pues la función establecida en R para el tema de K-medoides, la cual pues es PAM o PAM, y con esta pues podemos visualizar estos o generar estos clústeres. Para estas funciones pues utilizamos el K o el agrupamiento que ya habíamos establecido dependiendo de algunos métodos que lo hablaremos ahorita en RStudio. En POSIT el código o los códigos que utilizaremos en este ejercicio lo pueden visualizar en la descripción del video para que realicen este paso a paso. Primero pues instalamos o cargamos los paquetes o funciones necesarias que realizaremos en este ejercicio, las cuales pues ya explicamos. Después de instalar los paquetes y llamar a las librerías, cargamos el conjunto de datos, el cual pues es asociado a los datos explicados. Visualizamos el conjunto de datos a través de la fórmula o el código HEIT y pues utilizamos el tema de resumen. Con esto pues podemos observar nuestros datos y podemos o eliminar algún dato que no nos corresponde, o que podemos identificar si tenemos agrupamientos o posiblemente correlaciones. Después realizamos el proceso de normalización de los datos. A través de este código o la función scale pues podemos realizar esta normalización para que pues tengamos escalados y pues no tengamos magnitudes entre unas y otras pues exageradas.
Continuamos con el proceso de estimación del número de clúster. Como hablábamos anteriormente, pues tenemos varios métodos. El método explicado es el método del codo, el cual podemos con este código observarlo y analizarlo. Como podemos ver en la gráfica, pues en el número 2 o en el grupo 2 ya vemos pues una dispersión de los datos y pues podemos considerar que con este método pues tendríamos dos grupos. Igualmente tenemos otros métodos, el cual es el método de silueta, que a través de este código podemos observarlo, y en este método de silueta, como se observa en la gráfica, pues podemos seleccionar dos grupos de clúster. También tenemos el método estadístico de brecha, en donde a través del código seleccionado pues podemos identificar que tenemos tres números de clúster. Entonces, como podemos observar, con el método del codo, que es el método más utilizado, pues tenemos dos grupos. El método de silueta pues también apalanca este tema de grupos, pero pues vemos que el método estadístico de brecha pues nos indica mayor número de grupos. Por lo anterior, buscando en bibliografías y buscando pues en algunos códigos o algunos métodos, pues encontramos este código, el cual utiliza 30 métodos para calcular estos agrupamientos y nos lo resume a continuación a través pues, del código. Igualmente se los dejamos en la descripción para que ustedes lo repliquen y les pueda servir para sus trabajos. Una vez aplicado el código, podemos observar que nos indica como conclusión que el dato más acertado del tema o el número de clúster es 9. Entonces, teniendo en cuenta que el método de codo, que es el más utilizado, y teniendo en cuenta estos 30 métodos, pues vamos a calcular el cameoides a través de 9 grupos o 2 grupos. Utilizamos pues el código establecido para cameoides para 9 grupos y para 2 grupos. Y posteriormente realizamos el ploteo de estos clústeres o agrupamientos con 2 grupos y con 9 grupos, los cuales los vamos a visualizar a continuación. Entonces, como podemos observar a mano en la primera gráfica, podemos ver el agrupamiento a través de 2 grupos utilizando cameoides, en donde podemos identificar que pues, los datos se agrupan, pero pues no son tan reales, teniendo en cuenta que tenemos datos muy separados entre ellos y pues no es la realidad. En cambio, con 9 grupos utilizando cameoides, pues podemos observar que los grupos se asocian un poco más a las características de los datos. Tenemos un ejemplo, Alaska separado como un solo grupo, teniendo en cuenta las características de población. Entonces, como podemos observar, pues este método, pues también tenemos que analizar un poco nuestros datos. Igualmente podemos ver que algunos datos son más comunes o más fácil agrupados que con 2 agrupamientos. Bueno, continuamos con el tema de ventajas y desventajas que nos ofrece el método de cameoides. Entonces, lo primero, es un método de fácil entendimiento e implementación, como lo hizo el compañero Luis en RStudio. Es un método más rápido y robusto ante el ruido y valores extremos, los outliers o los datos atípicos, en comparación con K-means, que se veía bastante afectado en el tema de visualización de los clústeres cuando habían datos atípicos. En este caso, por este método de cameoides, la interpretación es un poco más sencilla. También usa individuos de la población objeto de estudio como centroides. Esto lo que hace es disminuir como tal la distancia que existen entre los puntos y se vuelve un tema finito. Las desventajas como tal, debe conocerse inicialmente la cantidad de clústeres. Esto lo hacemos mediante el método de codo, donde definimos previamente el tema de los K o los clústeres que vamos a utilizar para la agrupación de datos. Es un método de alta complejidad computacional para gran número de datos. Bueno, como tal, el tema de conclusiones. Cameoides es una técnica de agrupamiento que se utiliza para dividir un conjunto de datos en K grupos, pero estos se deben determinar de manera visual o computacional. En este caso, el compañero Luis explicó varios métodos, pero el más usado es el método de codo. Ambos algoritmos agrupan n objetos en K grupos en función de rasgos similares donde K está predeterminado. Esto es en relación con K-means. Cameoides es un método no supervisado, al igual que K-means, usado principalmente para abordar la sensibilidad de datos atípicos. Esta es la gran diferencia que tenemos con el método de K-means.
Kamedoides es simple, rápido y fácil de implementar en comparación con métodos y algoritmos de partición. Y ya por último tenemos que Kamedoides usa un medoide, que es el punto de agrupamiento de datos donde la sumatoria de distancias son mínimas. Eso era lo que les explicaba anteriormente en el tema de las ventajas como tal del método. Esperamos que toda esta información sea muy útil para todos ustedes. No olviden suscribirse, darle like y comentar para que nos animemos a hacer más videos de análisis de datos. Nos vemos.